El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tramo del Gobierno de la Tarde, un equipo que se integra a las 5 y concluye a las 7. Este es un equipo compuesto por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras y quien les habla, Yulisa Céspedes. Hoy es nuestro primer programa de esta semana, es lunes 17 de diciembre. Entramos ya en la recta final del año, ya pasamos la mitad y empezamos a contar nuestros últimos 15, 16 días del año 2018. Ya este fin de semana próximo es el fin de semana de Navidad, un fin de semana bastante largo que se extiende desde el viernes y para quienes hagan puente, entonces se reintegran el próximo miércoles. Yo no sé qué van a hacer los caballeros de este equipo, pero sin duda que son muchos días para descansar o para disfrutar de la familia. ¿Qué dicen los caballeros? Saludos, Yulisa, saludos a Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, don Fafa Taveras, donde quiera que se encuentre, a los amables oyentes, Francis y el equipo técnico aquí con nosotros, los amables oyentes de la Z101, el Gobierno de la Tarde. Decir que hay muchas empresas que toman vacaciones colectivas en diciembre. A mí me parece que esa es la mejor idea. Hay menos actividad, no solo el sector educativo tiene una especie de vacaciones colectivas por un asunto de calendario escolar y universitario, sino también muchas organizaciones no gubernamentales, empresas privadas que no tienen mucha actividad en diciembre. A lo cual se agrega el hecho de que algunas empresas bien pudieran autorizar ese puente, tomando en cuenta que el lunes es 24, pero es un día laboral. Creo que no es... laboral hasta el mediodía. Sí, hasta el mediodía. Creo que a veces resulta o pudiera resultar menos estratégico para el sector comercial si se declara no laborar el día completo, porque entonces mucha gente tiende a salir de la ciudad o motivarse a salir de la ciudad. Si es laboral, por lo menos hasta el mediodía, pues hay más movimiento en la capital en términos comerciales. Ese día debería declararse no laborable. ¿Qué usted opina, Mendoza? ¿Cuál? El lunes 24. 24 de diciembre. Porque cae si lunes. Es día de semana, debería ser y el martes no laborable. es 25, que es feriado, obviamente. Moverlo para el lunes. Sí, no, como Thanksgiving en Estados Unidos. Es simplemente ponerlo no laborable, porque en este caso no es que se mueve, porque el 24 es laborable. El 24 de nosotros es el equivalente. equivalente. Lunes, va a haber una especie de motivo de puente. Es el equivalente a Thanksgiving en Estados Unidos. Ese día ellos no trabajan. Y no es el día de Navidad. República Dominicana podría también emular lo mismo. Yo lo que creo que en la práctica es un día que se trabaja media capacidad, medio horario. Sí, medio horario. No es tampoco que... La gente no está en trabajo ese día. Pero es importante que se sepa, y yo sé que aunque dicho de esta forma no es muy popular, pero es una realidad, pienso, que no admite mucho cuestionamiento. Es bueno que se sepa que cuando calculamos los feriados, hasta qué punto deseamos restringir la productividad. Es decir, colóquese ahora en el lugar de un dueño de empresa, un dueño de negocio. Como yo siempre digo, no piense ni siquiera en el dueño de la gran empresa, que hay gente que tiene una especie de, por ahí, resentimiento hacia eso. No, piense en el dueño de la paletera. Bueno, que necesita vender para alimentar ¿tú sabes qué a sus pasa? hijos. Que como venimos por lo menos que es un fin de semana sui generis, porque va a caer lunes el 24, martes el 25, venimos inmediatamente contiguo un fin de semana. ¿Qué tan productivo va a ser un medio lunes que viene como continuación de un fin de semana? Es tan productivo como que es un día donde mucha gente está todavía, lo recuerdo por mi experiencia propia, todos los lunes 24, yo estoy temprano todavía terminando de completar los regalos, estoy todavía comprando una serie de cosas. Por eso. Estoy en la calle pagando, adquiriendo servicios y sabiendo que... pero fíjate que cuando no es laborable las tiendas abren. Bueno, pues entonces es laborable para algunos, ¿te fijas? Entonces, no es no laborable del todo. Sí, porque fíjate que hasta los domingos que no son laborables, las tiendas, y más en Navidad, las tiendas trabajan. Lo que ocurre es que cuando tú le pones el cartel a un día de oficialmente no laborable es distinto. Sí. Es más la gente que teniendo el derecho, entendiéndose en el derecho, con la libertad de hacer planes ese día, va a poner algún tipo de limitación, le va a costar generalmente un poco más. Además, la ley dice, no se cumple del todo, debería, que si el día lo pasamos a considerar no laborable de manera oficial, los pagos tienen que ser distintos. Sí, claro. Hay contratos laborales que eso admiten... también tiene un asunto de costo. Hay contratos laborales que admiten que esos días de trabajo tienen un costo mayor. Mire, al final... Automáticamente, si el gobierno declara no laborable el lunes, por ejemplo, la jornada laboral se duplica, el monto de la jornada laboral. Claro, y la mayor parte de las empresas de servicios... Hay que pagarle doble. La mayor parte de las empresas de servicios en sus contratos, en sus modelos de contrato, deberían, insisto, si no se cumple es una ilegalidad.
Si no se cumple está mal, tiene que cumplirse, por algo está ahí. Y es un logro para los trabajadores sin ninguna duda. Entonces, el tema es con los días feriados. Yo sé que para mucha gente lo ideal sería que la semana comenzara domingo, lunes y viernes de inmediato. Pero al final, cuando usted lo piensa... Eso sería muy aburrido. No, pero es broma. Pero lo que quiero decir es, con un rasgo exagerado, quizás lo estoy caricaturizando, es que cuando pensemos en días feriados, si bien muchos de nosotros piensan inmediato, bueno, más tiempo, voy a viajar, mi familia, esto, lo otro, pero es bueno que pensemos que siempre estamos interrumpiendo un porcentaje muy alto, a veces casi su totalidad, del tejido productivo. Y si bien la sociedad se da unos días, unos 8 o 7 días al año, que son muy necesarios, yo creo que hay algunos que perfectamente podrían revisarse. Y veamos las economías más productivas. ¿Cuántos días feriados tienen las economías más productivas del mundo? Usted se va a llevar la mano algunas tienen muchos días. Pero la inmensa mayoría tiene menos que nosotros. Algunos tienen muchos Pero días. aquí en América Latina, uno de los países que tiene más días feriados es República Dominicana. Sí, tiene 12. sí. Pero el que le gana es Colombia. Colombia tiene 16 días feriados. Y yo insisto, los países que usted coloca como ejemplo de productividad en su mesa tiene 5, 6, probablemente no más de ahí. Sí. Pero es un asunto, es un asunto también que tiene que ver con el hecho de que el día laborable sea laborable en su totalidad. En este caso, generalmente el día 24 casi siempre se trabaja hasta el mediodía. Uh-huh. Generalmente las instituciones del gobierno generalmente despachan al mediodía. O sea, eso es automático. Bueno, hay trabajos que independientemente de que sea ese día, trabajan o el día completo, sea o no 24 de diciembre, y otros que van a cambiar por el sábado, trabajar día completo para no tener que trabajar el lunes. Colombia, sí. Y la India, Exacto, Colombia y la India, acertado Esteban, tienen 18 días festivos al año. Son los países Colombia tiene 18. Que encabezan la lista que hizo la consultora internacional Mercer sobre este tema. Le siguen Colombia y la India son. Sí, Colombia y la India. Líbano, Tailandia, por ejemplo, tienen 16 días cada uno. Argentina, Chile tienen 16 o 15 respectivamente, depende de la variación. La India tiene muchos días feriados, pero sí. los hindúes, ¿sabe cuántos los días de trabajo son de trabajo? ¿Cuántos días? La India está Argentina. Que por cierto tuvo un tema ahí porque quitaron los puentes allá. El Reino Unido tiene 8. ¿8 días de qué? Holanda tiene. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Miren, este año, en total en el mundo, habrán 190 días festivos entre todos los países. ¿Y cuántos tenemos nosotros? Quiere decir que hay muchos países que tienen muy pocos días festivos, si tomamos en cuenta que el mundo tiene más o menos 190 pero es bueno países, que se sepa que no es lo 196. mismo. No es lo mismo. No tiene el mismo significado un día festivo en un país de alto poder adquisitivo. Por ejemplo, Japón, que casi obliga a los empleados privados a vacacionar. Sí. O sea, la mayoría... oigan esto, señores. El empleado... Por eso te mencioné lo de los hindúes. Porque en Japón, cuando se trabaja. Pero en Japón, por ejemplo, se empuja a que la gente se tome tiempo libre para incentivar el consumo. Pero es un país con un poder adquisitivo alto. Sí, no es lo mismo. Porque tiene un alto nivel de ahorro, muy elevado nivel de ahorro. No es lo mismo una economía que procura llegar a las vías del desarrollo, donde el día feriado, que a lo mejor incita el consumo. Todavía aquí faltan días. Todavía aquí faltan días feriados. No, al revés, que disminuye. Por ejemplo, el estado de Latinoamérica, el país que tiene menos días festivos es México, que tiene 7 solamente. Bien por ello. Y le siguen el Reino Unido, los Países Bajos y Hungría. Pero él dice bien por ello. El quinto es Serbia, que tiene solamente 9 días no laborables al año. ¿Cuántos días feriados tú quieres, Eddie? No, yo quiero que sean incluidos y declaren como día de regocijo nacional. ¿Cuál? Que se le ha olvidado a los legisladores. Por eso es que ese congreso hay que cambiarlo. ¿Cuál? El 24 de abril. ¿Y por qué? Por varias cosas. Mira, el 24 de abril es un día que recuerda la revolución. La revolución. ¿La revolución o la revuelta? Todo. Sí. También fue un día en el que yo vi luz por primera vez. ¿Por qué tú naciste el 24 de abril? Claro. Porque naciste que la pusieron en tu casa, la CD. Nació el 24 de abril. Por eso que esos legisladores tienen problemas. Pues tienen que declarar ese día de regocijo. No estoy de acuerdo. Yo pensaba que era por la revuelta de abril. No, si es por tu cumpleaños, sí estoy de acuerdo con eso. Pero, mira, te quiero decir una cosa. Yo no sé si algunos están en desacuerdo de lo que están aquí con lo que voy a decir. Yo entiendo que el proyecto de ley de Pelegrín Castillo, que entre otras cosas buscaba incentivar inclusive el consumo en esos días. Yo lo apoyo, sobre todo por lo que genera el turismo interno. Ese proyecto de ley, esa ley, lo único que nada más tiene una sola cosa mala. ¿Cuál? Y es que le dio más prioridad a los días religiosos que a los días patrios. No. Para movilidad. No, en principio. Pero esa ley es muy positiva. Yo la apoyé cuando la quisieron modificar excusa Medi.
recuerdo que tuve el chance de hablar un par de algunos amigos diputados, nos cuestionaron nuestra opinión. Y nosotros decíamos que qué daño se le quería hacer a las economías de los pueblos. ¿Qué daño usted quiere hacerle a la economía de un pueblo? Que el fin de semana largo retornan 160, por ejemplo, vecinos chiquiticos. Mira, en Biafra de Asua. Vuelven ese fin de semana 80, 90 personas que trabajan aquí en la capital. En el proyecto de Pelegrín, salvo los días de Navidad, el 25 y Pero no diga el proyecto, pero di la ley Pelegrín. Está bien, está bien. Porque es una ley. No, yo estoy hablando del proyecto que había en principio. La ley es la que se aprobó. Sí, Tuvo cambios. pero era su iniciativa. No, claro, en principio, creo que antes de llegar a diciembre, el único día que no se moviera el Viernes Santo, porque lógicamente no se iba a mover. Pero después, la mayoría de los días que eran festivos, la mayoría de los días festivos, todos eran movibles. No, pero tú estás diciendo lo contrario. Ajá, dime. No eran movibles. No. Claro, porque en el proyecto de ley de Pelegrín, no en la ley que se aprobó. La mayoría de los días festivos que quedaban en el intermedio de la semana eran removidos, todos los días festivos. Entonces eso generaba que, aunque mucha gente decía, bueno, pero 3 días consecutivos, feriado largo, pero generaba una dinamización en la economía interna de los pueblos, como él decía, extraordinaria. Comenzaron la queja de que la gente el día de Duarte decía de que nadie sabe ahora cuándo Duarte nació. Aunque no sea día de fiesta, la gente sabe y se ha orientado de cuándo nació Duarte. Que no quiero saber cuándo nació porque no se lo ha dicho. Es más efectivo cuando hay labor, por ejemplo, educativa, porque el día de Duarte tú pones a los estudiantes a hacer actos. Que quieren resolver un tema de eficiencia educativa con un tema feriado que no tiene nada que ver. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:15. Gracias a nuestro portal Z101 Digital, servimos el siguiente boletín informativo. El expresidente Hipólito Mejía dijo que cuando él fue presidente, del 2000 al 2004, Leonel Fernández no cayó preso porque las personas de su entorno que fueron apresadas no lo involucraron y porque la justicia era controlada por el Partido de la Liberación Dominicana y no cumplió con su rol. Mejía, que busca la nominación presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno para las elecciones del 2020, respondió de esta manera a través de un video en vivo a un usuario de Instagram. Presidente, de ganar en el 2020, ¿Leonel se va a salvar como se salvó en el 2000? Preguntó el usuario según la publicación de la cuenta del político en Twitter. Y él contestó, yo tranqué no solamente a seguidores míos que cometieron actos de corrupción, sino a gente de Leonel Fernández, muy ligadas a Leonel Fernández, que cometieron también actos de corrupción y duraron 1 año en la cárcel, esperando que la justicia, que en ese momento estaba en manos del PLD, aplicara lo que es su obligación. No lo hicieron y Leonel, por ese concepto, se salvó porque nunca los que tuvieron preso lo involucraron como ellos sabían que era parte de ellos. Lectura textual, expresó Mejía. Un paréntesis, porque Hipólito no se ayuda. Hipólito no se ayuda. Sí. Cuando él dice, yo tranqué, él está diciendo entonces que sí tenía poder. Porque él dijo, yo tranqué. Que él era la justicia. Entonces no puede al mismo tiempo que dice, yo tranqué, Exige los otros no trancaron. No, pero no solo eso. Te voy a decir algo que quiero recordar. Entonces, lo segundo que no se ayuda, el expresidente Hipólito, un tipo que yo insisto que tiene que ser uno de los seres dotados de más carisma. Hipólito llega a la embajada sueca y a los 5 minutos es el centro de atención. Él tiene ese don. Muchos políticos no lo tienen. Natural. Pero no se ayuda generalmente con Pero déjame decirte algo. Antes tú entras, déjame decirte algo. Mira. Yo creo que él no debió decir eso, independientemente. Y te voy a decir por qué. Cuando Leonel Fernández ya tenía todo un expediente armado para que respondiera por muchísimas cosas, el que le dijo al Procurador General de la República que inclusive tengo la información que producto de eso renunció Virgilio Bello Rosa. Hipólito Mejía dijo que los expresidentes no pueden caer presos. Eso es lo que te iba a decir. Pero aparte de eso, Leonel Fernández salió de su edificio Diante acompañado de Vincho y compañía y se fue a poner a la disposición de la justicia. Y el Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, recibió una llamada de que no se atreviera a dejarlo preso. Eso fue todo lo que pasó. Sí. Entonces, si ciertamente había argumentos para someterlo y enjuiciarlo, debieron hacerlo. Como ahora, si lo hubo, tal vez porque son compañeritos míos, pero el presidente del partido que gobierna, debieron hacerlo. Y no decir ahorita, no se hizo porque era un compañerito. Mentira. Si tuvo algo que ver y si metió la mano él o cualquiera, lo correcto es que lo sometan a la justicia. Lo que pasa es que lo que dice Hipólito Mejía, de todas maneras, no es sorprendente, porque Hipólito Mejía dice tantas cosas que le llegan a la cabeza a pesar de su carisma, que bueno, la gente ya no se sorprende.
Pero ciertamente es lo que tú dices. Aquí no se llevó a la justicia a Leonel Fernández en el gobierno de Hipólito Mejía, habiendo o no habiendo argumentos, porque el presidente de la República dijo que los expresidentes no se tocan por un asunto de convicción de él en ese sentido, un asunto de convicción personal, independientemente de respeto o no a la justicia o de respeto o no a los argumentos que pudieran haber válidos o no para llevar a Leonel Fernández a la justicia. Claro, por suerte, como Hipólito Mejía no es ni será opción de poder, ya la gente no se sorprende con todo eso que... No se sabe, porque los votos no lo han... No es ni será opción de poder. Bueno, pero eso es lo que tú dices. En la opción de poder... El que esté en política puede ser opción de poder, el que tenga un 1%. En la oposición, la opción de poder es Luis Abinader. Ahora te voy a decir algo, y voy a revelar esto aquí. Mira, oye esto, José Luis, Esteban y Yulisa. Mira, una de las cosas que no le perdonan sus compañeros de partido, el amigo Hipólito Mejía, es haber cometido 2 errores históricos que ha permitido que el PLD gravite por 22 años. Y te lo voy a citar. Lo primero es que si en ese momento Hipólito Mejía enjuiciaba a Leonel Fernández, no había Leonel Fernández para jamás en la vida en este país. No. Óyeme. Porque Leonel Fernández, a pesar de que gobernó bien... Sí, pero te acuerdo. A pesar de que gobernó bien, no salió bien parado del gobierno. Pero mira. No, que hubo salió desacreditado por asunto de la privatización. Que hubo mucho de todo. Mira. Sí. Y ese error, los compañeros de su partido se los reclaman permanentemente. Por eso vuelve Leonel con más fuerza en el año 2004. Oye bien, si lo hubiesen juiciado por toda esa vaina... Vuelve por eso y por la sumatoria del gobierno. También, lo que tú quieras, y por lo que ocurrió, mira. Y el segundo error histórico que no le perdonan es haber convocado en un hotel de la capital a la dirigencia de su partido en el año 2012, cuando la gente reclamaba que le solicitaran otro proceso electoral, aunque haya perdido las elecciones, iba a obligar a una negociación política que iba a hacer que se sentaran a negociar hasta la alta corte de este país con esa reforma constitucional que hizo Leonel Fernández. En caso de que no saliera airoso en los reclamos que le iba a hacer en ese reclamo. Podía negociar poder. Poder y también sectores institucionales que iban a permitir que los procesos electorales fueran con más transparencia, sí, para que no ocurriera el 2016. A eso me refiero. Y esos 2 errores históricos se los reclaman a Hipólito Mejía. En este país, la oposición política se ha diluido porque lo que ha hecho es incursionar en la práctica de negociar cargos y no cuota de poder. Y mira, antes la oposición negociaba cuota de poder. Dame la Cámara de Diputados, dame mitad del Consejo Nacional de Magistratura, o sea, cosas así, para tener entonces un equilibrio. Pero cuando tú lo que negocias cargo, tú no tienes equilibrio. Y hay una figura muy importante, porque no puede decir si es masculino o femenino, pues se dan cuenta de quién es. Que 20 veces le dijo a Hipólito Mejía, no, le cambió la página 10 veces. Esto es lo que tú debes decir. Porque la sociedad dominicana está encrispada y quiere que tú digas esto para que no quedemos entrampados y después en el 16 no podamos nosotros tener posibilidades de retornar al poder. Y cogió la página y la cambió las 20 veces para decir lo que dijo. Y todo lo que convocó en el hotel que está ahí, en el hotel de la capital ese día, ninguno sabía lo que iba a decir. Ni los aliados de los demás partidos políticos fueron sorprendidos. Entonces, esos 2 errores históricos que le reclaman a Hipólito Mejía, a sus compañeros, son los que han permitido que el PLD siga gravitando aquí, concentrando todos los poderes que tiene. Entonces yo creo que cuando se vaya a decir algo, que es un consejo a mi amigo y hermano, y mira que él lo dice porque es espontáneo, porque tiene una figura al lado que una persona que no dice absolutamente nada que no sea bien pensado, que es Eddie Olivares, que es una estrella. Que es una estrella. Yo estoy seguro que Eddie Olivares no fue consultado para que él emitiera esa declaración. Yo pienso no, fueron respuestas espontáneas a través de redes sociales. Él hizo una especie de live a modo de las preguntas aquella o en la modalidad de que hazme una pregunta. Y la gente le preguntaba y uno de los usuarios de Instagram le preguntó al presidente Mejía que si Leonel se va a salvar otra vez en el 2020 si él ganara, cómo se salvó en el 2000. Y él le preguntó eso, le respondió exactamente eso. Yo tranqué no solamente a seguidores míos que cometieron actos de corrupción. Yo tranqué. Si usted se arroga ese poder, no puede decir él es el poder judicial. Que entonces los jueces no hicieron lo otro. O sea, él era la institucionalidad. Hay una contrariedad en que yo tranqué
Y en la otra parte donde dice la justicia estaba en manos del PLD que no aplicó la ley que era su obligación. El presidente Mejía dijo además que no es un dictador para aplicar su propia justicia, a la vez que reconoció la separación de los poderes. Por suerte que cometió esos dos errores que dijo Eddie Alcántara, porque así entonces nos libramos de que el presidente Hipólito Mejía siguiera dirigiendo el país. El Centro de Operaciones de Emergencias anunció este lunes un operativo nacional por motivo de las fiestas navideñas que contará con 39.233 personas entre policías, militares y personal de salud. El operativo Un Pacto por la Vida 2018-2019 que el COE pondrá en marcha conjuntamente con las 22 instituciones que lo conforman abarcará 2 fases. La primera del 23 al 25 de diciembre y la segunda del 30 de diciembre al 1 de enero. La Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, anunció este lunes la paralización del servicio a obras del Estado por una supuesta deuda millonaria. En declaraciones a la prensa, el presidente de FENATRADO, Ricardo de los Santos, dijo que a septiembre pasado, por cierto, la deuda sumaba 600 millones de pesos. Dijo que hace varios meses FENATRADO convocó otro paro que levantó posteriormente tras la promesa del gobierno de que iba a ir cumpliendo con ese pago, lo que no ha hecho en la forma que esperábamos. Haciendo una comisión para eso. Por lo que decidieron llamar a otro. Los jesuitas, o sea que el gobierno le hizo un cubo a FENATRADO. No, porque ellos designaron una comisión, lo llamaron, él hizo el levantamiento ciertamente, el paro estaba convocado por 48 horas o 24 y 48 horas. Se reunieron cuando las quejas de los choferes, recuerden eso, que tanto FENATRA como CONATRA, como CNTU, todos se quejaron porque solamente se sentaron en Palacio con el de FENATRA 2. Vámonos a una pausa y continuamos al regreso. El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde. Conversábamos al inicio en el boletín de las declaraciones a la prensa del presidente de FENATRADO, diputado Ricardo de los Santos, quien, palabras más, palabras menos, ha dicho que el gobierno le hizo un cubo. Tenemos al diputado de los Santos en la línea 11, con quien vamos a ampliar esta información. Buenas tardes, señor Ricardo de los Santos. Gracias por aceptar la llamada del gobierno de la tarde. Sí, gracias. Buenas tardes, Yulisa, Eddie, todo el equipo. Buenas tardes, pueblo dominicano, sus órdenes. Diputado, usted ha hecho una declaración a nombre de FENATRADO de que la deuda que sumaba 600 millones de pesos no ha sido saldada. Ustedes tuvieron una reunión hace poco con representantes del gobierno, dijeron que le iban a cumplir el pago y no le honraron con el cumplimiento, sino que por palabras suyas decidieron llamar a otro. Sí, así es. Fíjate, nosotros teníamos promesa de pago, no se ha cumplido con el mismo. Y es por ello que nosotros, el área de camiones de volteo, que son los que trabajan en lo que es la construcción de obras del Estado, decidimos parar nuestras unidades, o sea, retirar nuestros servicios, pero con la condición de que no nos oponemos a que toda empresa que tenga su propio medio de transporte, así lo siga haciendo. Debido a que nosotros ya no encontramos cómo presentarnos ante nuestros suplidores de combustible, de repuestos, de lubricantes, talleres, en fin, todos los costos que tenemos, aparte de eso, agregarle a la financiera, a los bancos, a la cooperativa, la deuda que tenemos y nosotros trabajando y no cobramos. Es por ello que nosotros decidimos retirarnos del servicio y así le justificamos a todos nuestros acreedores que no le estamos cumpliendo con el pago, pero es porque no estamos cobrando. Diputado Eddie Alcántara, saludo para usted. Mire, dice el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que tienen que revisar el tema con relación a la deuda del Estado con FENATRADO, porque quienes les deben a ustedes son los contratistas, los ingenieros que tienen contrato con el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y que son ellos los que no le han pagado a ustedes, pero que Obras Públicas sí ha honrado cada pago con los ingenieros. Eso lo dijo ahorita en una rueda de prensa. ¿Qué usted tiene que decir de eso? Sí, Eddie, fíjate, cuando él dice que de que nosotros que nos deben los contratistas, eso es cierto, 100%. No hay nada de mentira ahí. Porque nosotros no somos quienes contratamos, conseguimos las obras con el gobierno. Nosotros le trabajamos a los contratistas. Ahora, de que el Ministerio de Obras Públicas le esté cumpliendo a los contratistas, bueno, a nosotros como camioneros no se nos está cumpliendo. Esa es una parte
que ellos deben aprovechar la ocasión y aclararle a la ciudadanía, a los contratistas, de que ellos están cobrando y que se están quedando con el dinero de los camioneros, porque eso no soy yo quien tiene que defender esa parte. Pero Ricardo, se aplica la lógica de la bola de billar. El ministro de la Pública está pagando, ahora yo no le estoy pagando a los camioneros. Está bien, pero Ricardo, entonces es ilógico que se anuncie que el paro es en contra de una deuda que tiene el gobierno, sino de una deuda que tienen sectores que son privados, independientemente de que tengan obra con el Estado Dominicano. Y ustedes tienen todos los mecanismos de someterlo a la justicia si le están pagando, eso es lo que ustedes tienen que comprobar. O sea, el paro debe ser por la falta de pago de los contratistas a ustedes. Y si los contratistas no le están pagando, que los contratistas les hagan paro entonces obra pública. Bueno, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Si ellos no están dispuestos a eso, pues nosotros le paramos el servicio a quienes se lo estamos dando, que es a los contratistas, retiramos nuestras unidades y ellos que sigan trabajando. Y, diputado, o sea, yo creo que con eso nosotros no le estamos faltando a nadie. Diputado Esteban Delgado de este lado, ¿por qué entonces ustedes mejor no van a donde el ministro de Obras Públicas para que el ministro de Obras Públicas en condición de gobierno se convierta en aliado de ustedes para ayudarlos a cobrarle a esos contratistas y no precisamente parar los trabajos? ¿Sería más práctico? Así lo hemos venido haciendo desde septiembre, cuando hicimos que llamado a paro, así lo hemos venido haciendo, pero no hemos visto que se ha hecho realidad en algunas de las obras, por no decir casi en todas. Y le doy como ejemplo, solamente la carretera Navarrete-Puerto Plata, ahí, por eso a los camioneros de esa zona se le deben casi 200 millones de pesos. Pero la obra está paralizada, muy bien, no tiene los recursos, no. Y el Ministerio de Obras Públicas sí se ha sentado con los contratistas y nosotros, pero la verdad es que nosotros no hemos recibido los pagos y que nos demientan y nos digan, no, mire, nosotros le pagamos. Pregunta, obra, y que lo demuestren. Señor diputado, ¿han ido ustedes en calidad de conglomerado, de propietarios, de asociados, han ido ustedes a los tribunales ordinarios a exigir esos pagos a los contratistas? ¿Han usado ese mecanismo? Señores, pero vamos a ver si nos queremos quizás ser reconocedores del país que tenemos, del sistema de justicia que tenemos. Yo les voy a decir a los camioneros, primero vámonos a la justicia ordinaria y métete allí donde políticamente te van a manejar un expediente cuando era 2, 3, 4 años. Bueno, la alternativa son las escarpadas montañas de Quiqueya. Que nos retiramos el servicio, con eso no le estamos faltando a nadie, pero estamos diciendo, no, trabaje. Nosotros no tenemos problema. Pero contrate a otra persona. Yo no puedo seguir financiándole obras al gobierno. Pero Ricardo, mira, de acuerdo contigo, pues si no le pagan a los camioneros su trabajo, no tienen por qué seguir perdiendo tiempo y perdiendo cuarto. Ahora, lo que no puede es Fenatrado utilizar la vieja práctica de exigirle a quien no tiene compromiso con Fenatrado. Entonces yo te voy a decir lo siguiente, lo que no podemos nosotros, lo que aportamos nuestro cuarto, para que se maneje un Estado tan complicado y tipificado por la sociedad dominicana como un Estado que maneja, por no decir otra palabra, maneja con poco transparencia los recursos. El que si le pagaron a los contratistas, ustedes paran, pero entonces le van a exigir al Estado que le pague de nuevo, 2 veces, a ustedes. No, es que el Estado no tiene deuda con nosotros, que nos debe solventar el contratista. Bueno, pero a esos contratistas es que nosotros le hemos pagado nuestro servicio. Sí, pues nosotros no hemos dicho ni siquiera vamos a hacer un cierre. Mira, cuando hablamos de vieja práctica, esos son prácticas del pasado. Nosotros hoy lo que decidimos fue dejar nuestras unidades en los parqueos nuestros. No hay un solo camión parado en una carretera, en una vía del país. No hay uno. Pero y es un derecho que a nosotros nos asiste. Ustedes bueno, no se oponen. De una forma u otra a todos mis acreedores que yo no le estoy honrando los pagos porque no estoy cobrando. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Retirar el servicio, el camino más corto. Que nos vamos a la justicia. Mira, yo te voy a someter a la justicia. Aparte de que inmediatamente yo me voy a la justicia, una relación comercial que nosotros debemos mantener, ahí viene una ruptura, viene una fricción. Pero los años que dura eso dando vueltas en la justicia dominicana, que todo el mundo sabe cómo se maneja. Sí, estoy de acuerdo contigo ahí. No Ricardo, pero ustedes no se oponen a que esos contratistas busquen otros suplidores, ¿verdad que no? Mire, yo vi una rueda de prensa de alguien ofreciendo que tiene 2.000, que sé yo cuántos camiones. Esta es la oportunidad que aprovechen y que vayan y le suplan a todas las obras de las que nosotros prestamos servicio, que le suplan. Nosotros no nos oponemos a eso. Y en unos cuantos meses están enganchados igualito que ustedes. O peor, ese es su riesgo. Van a estar descapitalizados, por lo menos el atrado no se capitaliza. Es el riesgo de cada cual. Ojalá y puedan durar los años que pero tenemos. Ricardo, años de servicio bajo esta modalidad. Ricardo, pero no diga que el que lo tiene que lo ponga, porque tú sabes que si hay un asunto que se ha criticado siempre, es el hecho de que no han permitido que los sectores productivos de la República Dominicana, los sectores privados, el empresariado nacional pueda disponer de la movilidad de su carga
sin tener que encontrar con los camiones de Fenatrado. Y eso ha generado una situación en todos los puertos de este país. O sea, si meten 200 camiones ahora mismo a dar servicio privado, lo primero que le salen al frente es Fenatrado. Tienen la oportunidad, lo que tengan la disponibilidad que lo hagan, tienen la oportunidad. Le está hablando el vocero de Fenatrado. Le estoy diciendo toda la empresa que entienda que busque los camiones que así entienda y que construyan y que todas las obras, que nosotros nos hemos retirado del servicio. Ojalá y eso así fuera. Ya y Fenatrado. si eso resuelve el problema del país, bueno, el país debe estar por encima de todo. Fenatrado tiene un levantamiento de cuántos camiones de volteo hay en el país. Y nosotros los camioneros están financiando las obras. Al final, si nosotros no cobramos, ¿cómo honramos nuestro compromiso? ¿Cómo le cumplimos a nuestra familia? Estamos viendo una Navidad. El gobierno puede tener obras favoritas que se estén pagando, perfecto. Ahora, nosotros como dirección de Fenatrado no podemos tener camioneros favoritos. Nosotros tenemos que garantizar que todos los camioneros de Fenatrado trabajen, cobren por el trabajo que se realiza con el sudor de su frente. Y es lo que estamos pidiendo. Estamos abocados a una Navidad y una cantidad inmensa de esos camioneros no saben qué le van a dar de cenar a su familia en Navidad. Entonces, yo no puedo estar con irresponsabilidad. Señor presidente de Fenatrado. Hemos tomado la decisión de que vamos a retirarnos del servicio y el gobierno sabrá qué hacer. ¿Qué tiempo van a durar ustedes? Perdón, ¿qué tiempo van a durar ustedes fuera de servicio? No, hasta que nosotros cobremos. Ya. Porque yo no tengo de otra. Es que no puedo seguir operando en las condiciones que estoy. Y ojalá nosotros seamos capaces de darnos a entender. Esa es la situación que tenemos. Entonces, ahora le agradecemos infinitamente al ministro de Obras Públicas que se ha sentado se ha sentado con los contratistas y con nosotros, pero en muchos casos no se ha podido resolver nada y es lo que nosotros estamos pidiendo, ver cómo nosotros podemos palear, porque ni siquiera pedimos el 100% de que se le pague el 100% de la deuda, sí, pero sí que a cada sindicato se le pague una partida considerable para que ellos puedan también cumplir con su compromiso. Bueno, que empiece a fluir, pero usted confirma que el gobierno le hizo un cubo, en ¿Perdón? buen dominicano. El gobierno de los contratistas. Le hicieron un cubo a ustedes en buen dominicano. Le prometieron pago y nunca llegaron. De una forma u otra, ellos han ido saliendo pago. Ahora, no como nosotros esperábamos. Y hay obras en las que no se ha podido pagar nada. Y puse como ejemplo la carretera Navarrete-Puerto Plata, que no hemos podido cobrar nada de esa obra. Pero sí, en muchas obras y muchos ingenieros contratistas han hecho compromisos con nosotros delante del ministro de Obras Públicas y han cumplido con ellos. Eso no va. Pero, les reitero, nosotros, Fenatrado, somos un cuerpo y actuamos como tal. Yo no puedo, para alguna circunstancia, que la institución, parte de ellos se sienten desprotegidos y otros protegidos porque sí están cobrando. Es decir, que por eso hemos tomado la decisión en todas las obras del Estado a nivel nacional. Bueno, gracias Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado, por haber aceptado nuestra llamada. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el contenido del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde gracias a nuestro portal que nos sirve las siguientes informaciones. Los jesuitas del estado de Maryland en Estados Unidos publicaron este lunes varias listas de implicados en supuestos abusos a menores, algunos de ellos activos y otros que ya han fallecido. El órgano ha colgado 3 listas en su sitio de internet donde aparecen los nombres de 19 religiosos que supuestamente cometieron los abusos, algunos de ellos fallecidos ya y 5 sospechosos de haber ejecutado ese tipo de actos. Nos vamos a Perú. El expresidente peruano Alan García ratificó este lunes durante un interrogatorio con la Fiscalía en Lima su denuncia de que el gobierno del actual mandatario Martín Vizcarra interceptó sus comunicaciones luego de salir de la Embajada de Uruguay, donde solicitó asilo sin éxito. García a los periodistas dijo que se ratificó como agraviado y agregó que en cualquier país del mundo el responsable es el gobierno, es el que maneja a la policía. El exgobernante, investigado actualmente por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarse la construcción de la línea 1 del Metro de Lima, recordó que uno de sus allegados habló con el ministro del Interior, Carlos Morán, cuando salió de la Embajada de Uruguay. Obviamente, todo esto es persecución política. Iniciamos con los comentarios individuales y el primer turno es para Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Gracias, Esteban. Gracias, José Luis Mendoza. Un saludo a Fafa, que todavía se encuentra recluido en su casita, está maloso. Digo, enfermito. Fafa está enfermito, para quienes preguntan por las redes sociales. Malo él ha sido siempre, enfermito. No mal, enfermito. Es un asunto, una miren, quiero llamar la atención de
en la calle Bonaire, están todos los postes de luz apagados. Hubo una brigada que estaba corriendo una en un sitio específico, se le contactó porque ya hay muchos reclamos en el este, y parece ser que el camionero se fue porque pidió 500 pesos para que pusieran el transformadorcito, el switch al transformadorcito para que encendiera la mayoría de los postes de luz, y se fue. Este es el paisito que tenemos, ojalá que... ¿Dónde es eso? Eso es en la Bonaire. En la Bonaire. Eso en en Sancho Sama. por ahí. Bonaire. Esteban resuelve eso, hermano. No. Hacer un llamado a Daniel García, relacionista de este, que es muy diligente, siempre está atento a las quejas de las comunidades en esa zona. Sirva usted como funcionario. Seguro que eso se va a resolver ahí. No, seguro no. Respuesta, busca la respuesta ahí. No diga que seguro. Daniel García es un hombre que responde. Bueno. No fue una raya, es que ciertamente, mira, Daniel García. Y si no, mañana voy a decir que a ti no te escuchan, porque tú estás diciendo con la regla. Digo mañana que tú no eres, si no te escuchan y arreglan eso, es porque... No, es que él no tiene que escucharme, porque es que de este se maneja de manera institucional. Hay una queja de la comunidad por un asunto que está afectando a los residentes de esa zona, y entonces eso por un asunto de procedimiento se va a resolver, no por la influencia en mía. la calle, ¿cómo que no? Menciono a Daniel García, porque Daniel García es relacionista y seguro va a conversar y Esteban con Delgado pueden administrar su tiempo como quieran en la sí. medida en que vayan recibiendo. Pero hay que resolverle ese ¿Usted tema. quiere el turno o no lo quiere? Sí, mi amor, pero yo tengo que velar porque se resuelve el tema de los infelices de la Bonaire. Estamos de acuerdo. Esta gente que trabaja en la sede no escuchan a nadie. Servicio público de la incluyendo seda. a mi amigo, ¿cómo se llama? Archie, ¿cómo se llama? Daniel García. De manera institucional, eso el se comentario resuelve. de Eddie Alcántara. Gracias. Ya el tema se comprometió a que lo iban a resolver. Bueno. Miren, quiero y que la gente sepa que nosotros aquí, usted fuera del aire, nosotros somos hermanos aquí, Sí, como los políticos. para que ustedes sepan. No, porque además es un asunto. Puede haber diferencia desde el punto de vista conceptual, de lo que ustedes quieran. Pero De Punta Catalina. No. En ese tema sí no nos van a poner de De acuerdo. la legalización de la droga. La central telefónica Punta Catalina va a aportar 752 megavatios brutos a la República Dominicana. Y hasta Ezequiel Molina dice Pues que debería aprobarse. Pausa, entonces, Francis, si no se puede. Sí, No, porque- ¿quieren o no quieren? No está en eso. Está bien, no Francis, quiere. aguanta, Francis. Miren, Ok. quiero... Gracias, coordinadora, gracias. Cállate la boca. Quiero No, pero ven acá. Quiero llamar la atención de las autoridades de la República Dominicana. Miren, yo creo que de comisioncita, cada vez que ocurre un acontecimiento que conmueve la ciudadanía nacional, designan para investigar y para que tomen carta en el asunto y esos acontecimientos no puedan volver a repetirse. Yo creo que ya parece ser que la sociedad dominicana le ha cogido la seña y saben que esa comisioncita es momentánea hasta que pase el efecto de lo ocurrido, porque no resuelven absolutamente nada. Y cada vez que nosotros hablamos de esos temas, siempre terminan diciendo, y ustedes lo ven al otro día en los medios de comunicación, lo que yo voy a decir hoy, ustedes van a ver mañana en los medios de comunicación, radial y escrito, diciendo que tal comisión está trabajando cuando tú revelas o desvelas lo que está ocurriendo en sitios que por su comportamiento, desde el punto de vista administrativo, ha generado situaciones y que llama la atención de la sociedad dominicana y le reclaman una reacción al gobierno, y el gobierno termina designando comisiones para que investiguen y para que puedan mermar esos hechos que ocurren en esas instituciones del Estado dominicano. Y digo esto porque toda la sociedad dominicana fuimos testigos de lo que ocurrió en San Pedro de Macorís con dos locutores, producto del manejo que se estaban dando a las situaciones de los terrenos en el CEA. Y otros hechos también en el CEA, que han venido aquí gente a quejarse porque el CEA le ha cogido su cuarto a 2 y 3 gente por un mismo pedazo de tierra. Eso que pasó en San Pedro de Macorís fue precisamente eso. El CEA buscando cuarto para pagar nominita y para que se queden en los bolsillos de quienes están al frente de ese tema. Le cogieron dinero a alguien por unos terrenos que ya le había cogido a otro y a otro y a otro. Y ese decidió, cuando yo no tenía respuesta, tomar la fatal decisión que tomó en ese momento. Pues miren, el Estado Dominicano ha designado 2 comisiones. Una para que investigue lo que está ocurriendo en el CEA
incluyendo ese acontecimiento de San Pedro de Macorís, y otra para que maneje y controle el otorgamiento y venta de los terrenos del CEA a particulares. Y debo decirle a la sociedad dominicana que esa comisión jamás se ha reunido y que no ha surtido ningún tipo de efecto. Y tengo algunos amigos que conozco hace mucho tiempo que están en esa comisión, pero no han hecho nada. Por el contrario. Hay algunos de ellos que se han involucrado entonces, después que están en esa comisión, en la negociación de los terrenos del CEA. Para seguir cogiéndole cuarto a gente con promesa de que le van a gestionar el título definitivo, le reciben los cuartos y después resulta que ese terreno tiene 2 y 3 personas a las que han recibido los cuartos. Pero el director del CEA dijo la semana pasada que ya esos problemas son cosas del pasado. Bueno, que me lo todo diga, eso se subsana. que me lo diga a mí, que tengo pruebas de lo que estaba pasando en la semana pasada y lo que está pasando hoy. Que me lo diga a mí. Que me lo diga a mí. Porque a nosotros nos llegan informaciones y yo no digo nada donde no me entregan las pruebas. Yo tengo pruebas. De gente inclusive que pagó y está esperando que le emitan el último recibo para gestionar su título. Que me llevaron esos datos y los tengo ahí certificados. Y tienen 1 año chantajeándolo, pidiéndole cuarto para poder emitir ese recibo. Y lo están amenazando inclusive con venderle esos terrenos a otra persona. No 1 ni 2. Yo tengo meses recibiendo esas informaciones. Como se la dan a José Luis, como se la dan a Yulisa, como se lo dan a los programas de investigaciones del país. A uno le llega para que uno, por lo menos, denuncie lo que está ocurriendo, a ver si eso termina, si esa mafia que hay adentro termina. Porque ahorita puede generarse situaciones peores que la de San Pedro de Macorís. Y digo la de San Pedro de Macorís porque todo el mundo sabe de qué forma ocurrieron. Pero aquí han habido hechos y confrontaciones y enfrentamientos entre personas que los dos tienen recibo de pago por terreno. Que después entonces tiene que intervenir la policía para que no se maten. Un exdiputado de la circunscripción número 2, amigo nuestro, tuvo que venir un día aquí porque dijo, ¿por qué me quieren quitar el terreno para dárselo a ese diputado? Mírenlo ahí, yo lo pagué. Yo lo pagué. Y terminan cogiéndole cuarto a todo el mundo y se le entregan entonces el terreno al más fuerte. Esa mafia no se ha terminado en el CEA, señor presidente. Esas comisiones no han hecho nada, presidente Danilo Medina. Si no, cítelo al Palacio Nacional y dígale que le dé las informaciones de los últimos días. Y si le interesa, hay un listado de gente que se lo ha llevado a uno porque son de la misma área de donde uno tiene hasta su oficina, que tienen los datos y recibos que le han cobrado. Y llamadas telefónicas y grabaciones tienen ellos a través de WhatsApp pidiéndole cuarto para seguir gestionándole el último recibo para que le puedan emitir su título. Están ahí. Que si usted la quiere, se le envía a quien usted diga. Y si la comisión quiere que le envíe 5, 10, 20 personas afectadas, también se le envía. Lo que pasa es que hay gente de esa comisión que ahora se ha metido al negocio y no estaba. Y no estaban. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que vuelva a ocurrir una desgracia. El CEA continuando con la misma práctica, vendiendo los terrenos del Estado Dominicano sin justificación alguna, por cheles a veces, por cheles. Terreno valiosísimo del Estado. Pero no es el costo, sino porque, aunque sea por chele o por mucho, se lo tiene que vender a 2 o 3 personas. ¿Por qué tienen que hacerlo? ¿Dónde demonios están los honorables de esa comisión? Que no investigan a miembros de esa comisión que están ya en el negocio. Pues yo no creo que todos los que están en la comisión estén en el negocio. Hay gente muy honorable que yo conozco. Pero la práctica es la misma. Ahora peor. Porque anteriormente estaban los funcionarios del CEA con los intermediarios que buscaban para vender 2 y 3 veces los terrenos. Ahora quienes tienen que supervisarlo e investigar, que son miembros de una comisión que designó el presidente de la República, están dentro del negocio. Están dentro del negocio. Y me dicen esos infelices que le han cobrado su cuarto, que tienen un acoso permanente chantajeándolo para decirle, mira, en el último recibo para que tú pagues, tienes que buscarme tanto o búscame tal cosa. Y gente que ya tiene registrado eso inclusive en impuestos internos y están pagando los impuestos en impuestos internos. Y le están quitando dinero. Y si usted no le responde, entonces
le cogen cuarto a otro para vendérselo a otro particular después de haberle recibido la mayoría del dinero. Eddie, y si eso lo sabemos nosotros, ¿tú crees que el Estado no sabe eso? ¿Tú crees que las autoridades no se han enterado? Yo lo que creo que el presidente de la República no lo sabe. Yo estoy seguro que las comisiones que designaron sí lo saben. Pero yo estoy seguro que Danilo Medina no lo sabe. Y se va a enterar tal vez porque lo estamos diciendo ahora. O sea que para que las cosas se resuelvan tiene que empoderarse el mismo Bueno, presidente. porque ya es una práctica mafiosa que han instituido a través de los organismos del Estado Bueno, dominicano. pero entonces la comisión se está quedando callada por nada. Bueno, yo no sé. Gratis. No, yo no sé. Ah. Porque no puedo señalar ni cuestionarlo a todo, porque No. cuando viene a ver, Yo no lo estoy señalando, yo te estoy haciendo una pregunta. Sí. Esa comisión que fue designada para eso, que sabe que esa práctica se está dando y que aún estando investigando continúa, entonces se está quedando callada a sabienda de que eso se mantiene. Bueno, pues, ¿A razón de qué? tiene toda la razón ahí. Y la duda es valedera. Y se cansan de pedirle cita al director del CEA para denunciar el acoso económico al que están siendo sometidos. El director del CEA dice que están suspendidas las citas de nuevo aviso. Bueno. Para que ustedes sepan. Entonces, ¿sabe el director del CEA de esto? Yo no sé. Pero yo lo que estoy convencido es que de toda esa venta de 2 y 3 veces a terreno que continúa ahí con este administrador o director del CEA, yo estoy seguro que él sabe que todavía persiste. Porque él tiene que pasar una contabilidad de los cuartos y tiene que preguntar ¿de dónde entró esto? Y verificar que en computadora hay un terreno vendido 3 y 4 veces. Han engañado a medio mundo y siguen engañando a medio mundo. ¿Y decir una comisión para qué? Pues Danilo Medina, no están haciendo nada. Un llamado para que usted revise ese tema. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Continuamos con los comentarios individuales, pero antes, el señor Max Puig, presidente de la Alianza APD, dijo hoy que 30 millones, una jipeta y una camioneta de caja sería el precio que pagaría el presidente Danilo Medina a legisladores del PRM para que aprueben su repostulación reformando la Constitución. ¿Cuánto? 30 millones de pesos, una jipeta y una camioneta de caja. Yo me imagino que el señor Max Puig tiene prueba de lo que él está diciendo, porque está diciendo que quien lo pagaría es el presidente Danilo Medina a los legisladores del PRM. Si ya se ha filtrado, si ya él tiene el conocimiento de cuánto se le va a dar a cada legislador, es porque dentro de toda esta información hay alguien que la confirma. Eso es más Puig que menciona la figura del presidente Medina Sí, con esa versión que está dando, rogándole a Dios que el presidente Medina le responda directamente para entonces poder aumentar su rating político, que está, dicho sea de paso, muy por Bueno, por pero imagínate debajo que el presidente le responde y Entonces, le dice que ¿cuál es la prueba Sí, de que exactamente. yo le estoy dando 30 y O si que no lo me gusta emplace la y prueba te te va para la someto? justicia, te somete. Ok, Pero no, es lo que- que quiere que no, porque tampoco, porque ¿sabes lo que pasa en este país? Porque este país es así. Si el presidente Medina hace eso, entonces también Lo va a decir convierte que es en una víctima. persecución política, que sé yo qué. No. Entonces lo que está, Él le va a fíjate le cómo van a este responder. dirigente político salta con una cosa como esa. No, y a él le O sea, van a es una- decir que no es es un verdad, asunto que que tú nada más dices, son por 15. Dios. Ah, que no son 30, son Que nada más 15, son dice 15. Eddie Alcántara. Bueno. Pero puede ser tan 15, chin. pueden ser 10, puede ser, pero óyeme, Un voto para una reelección vale con tan un chin. dato como Pero ese pídeme prueba a mí. y con esos detalles, Pídeme prueba a mí. entonces tendría que tú no lo has ciertamente pruebas. Pídeme Tú, prueba a por mí. ejemplo, has dicho que ha habido reuniones Está bien, pero- y que ha habido ofertas. Pero ya está hablando de sumas. Pero este hombre está hablando de un paquete Está bien, económico, pero- ¿no? está bien, pero- un paquete que incluye Pero jipeta, que incluye yo esto. estoy diciendo Pero por Dios. un combo. Óyeme. Sí. Un Esto- combo. sí, Que eso- hay que agrandarle el refresco. Así un no. combo supreme. Los políticos tienen que ser más Pero pídeme responsables, prueba a mí que ¿eh? yo estoy diciendo que son 15, que no te atrevas a pedírmela. Es que tú no eres... Tú Pero no- pídemela. Pero son 15. Sí, Se pídemela. está ofreciendo 15. ¿Tú tienes prueba? No tengo ninguna prueba. Yo soy responsable. No tengo prueba. No tengo prueba. Ahora, de las No, pero reuniones, mira. sí. De los montos, no sé. 30 millones, una jipeta y una camioneta de caja. El precio que pagaría el presidente Danilo Medina a los legisladores Ahora tú que tienes... del no, lo que pasa es que- PRM. Más muy lo que está provocando un lío ahora, porque ahora va a haber muchísimos diputados que van a estar llamando para el palacio.
Mis Va a 30 decir, ven acá. millones, Y mis 30 millones. No, mi jipeta y mi camioneta, las dos nuevas de caja. Bueno, hay negocio aparentemente, según dice el presidente de la Imagina que tú le digas un APD. Pero señores, ¿qué se Que pasa? le diga a los diputados, no se atrevan. Yo te voy a decir, eso es más eso es propiciando que le salga más caro al gobierno el proceso. O sea que ahora que lo Se lo está publicó sobrevaluando. Max Puig, ahora que Max Puig lo publicó, gracias Francis, ahora que Max Puig lo ha publicado, se le podrían entonces subir los bonos, dirían los diputados, ya todo el mundo sabe, ahora no quiero 30 sino 35. No, Sí, yo sé no, que que- 30 es mucho. No, que además si son 15, como dijo, ahora hay gente que le dieron 15 o le ofrecieron 15, van a ir corriendo. Hasta los que van a la Mira, iglesia. Hasta los que van a la Le iglesia faltan lo 15. piensan. faltan 15. Hasta los que van a la iglesia lo van a pensar. Y hay muchos diputados honestos que no aceptan ni 50 millones. Bueno. Claro. Yo Así conozco mismo es. diputados ahí que le dan No, ni 500 nada, millones. Nada, que no no aceptan voy a hablar nada. tanto disparate porque 500 millones es mucho cuarto. Sí, pero no- 50 no lo cogen. Ciertamente hay gente, porque hay gente que por convicción no cree en eso, y aparte que no cree en eso, hay gente también que se respeta lo que sea. O sea, hay de todo. En esa Cámara de Diputados hay gente buena y gente no buena. Ahí el que tiene que decir Sí, algo es todo. el PRM, más nadie. Y si alguien aparece con jipeta o camioneta nueva, ya usted No, yo sabe. conozco un par de diputados que cogen 150,000 pesos. El comentario de José Luis Mendoza y más tarde continuaremos analizando la información que dio Max Puig. El COE anuncia un operativo que parece, por las características que tienen las Navidades en nuestro país, que son una especie de llamado a la guerra, puesto que, al igual que la Semana Santa, terminan siendo contabilizadas en muertos y heridos. Es lo más parecido a llamar a la batalla. Pero es una batalla contra uno mismo, es una batalla contra los excesos, es una batalla contra la inconsciencia y la falta muchas veces de prudencia de la gente. Cada año se repite hasta el cansancio, es un mantra que a veces hasta suena aburrido de tanto repetirlo. La enorme cantidad de cosas que se le aconsejan a quienes salen de vacaciones, a quienes deciden consumir alcohol, que están en su legítimo derecho, a quienes deciden hacer cualquier cosa a la otra. Alrededor de 40,000 personas van a estar involucradas de distintas instituciones, distintos modelos, incluso de voluntariado, en ese operativo llamado Navidad Segura. Como siempre decimos de los operativos, todos son bienvenidos, todos les deseamos el mejor de los fines para preservar vidas y propiedades, pero al igual que los operativos policiales, yo soy de los que dice que el problema es que se le tenga que llamar operativo a lo que debería ser una política permanente. Una política que no pase solamente por intentar corregir aspectos que hace rato están bastante disociados en nuestro cuerpo social, sino de prevenir, de educar, de formar, de forjar una costumbre de hacer las cosas bien. Para que finalmente quienes hacen las cosas mal, hasta por el simple elemento de disuasión y de quedar mal ante el resto de la sociedad, mejoren su comportamiento. Antanas Mockus, un político con el cual muchas cosas quizás no coincidimos con sus postulados, pero algunas yo creo que bastante. Cuando estaba en la alcaldía de Colombia, se inventó unos mimos, los disfrazaba, los pintaba, y los tipos se paraban en los semáforos. El que se comía un carril o se paraba entre dos o se comía la raya de los peatones de la cebra, los mismos lo señalaban y se quedaban así señalándolo hasta el cambio de semáforo, generando la risa de la gente, fotos y un sentimiento de vergüenza, sí, curiosísimo, que terminó, por lo menos según los estudios, según se señalaba, generando probablemente en aquellos a los que no le importaba violentar la ley, porque no había un sistema de consecuencias, pero terminó generando una vergüenza porque ante los demás que estaban ahí, sobre todo en calles muy transitadas de la Bogotá, Santa Fe de Bogotá, la capital colombiana, quedaban ciertamente expuestos en su mal proceder. De manera que, nada, le deseamos como siempre lo mejor a estos operativos, pero es bueno recordar que un país que durante 11 meses y medio hace las cosas mal, no lo va a hacer bien por 15 días por ningún operativo. Se trata de siempre, todo el tiempo, ahora, antes, durante y después, comenzar a generar una cultura de cumplimiento a las normas, de imposición del sentido común, de hacer las cosas por la vía correcta, que casi siempre es la más fácil y también la que más le va a facilitar la vida a los demás. Nuestro comentario central tiene que ver con Santo Domingo Este y tiene que ver esencialmente con el Consejo Edilicio de este enorme municipio, el cual está en el centro de la tormenta y debería estarlo más, pienso, sobre todo a raíz de una serie de eventos. Vamos a hacer una especie de orden cronológico. Se entera la ciudadanía por diferentes vías
de que le van a encaquetar, creo que es el mejor término posible, para no usar otro más peyorativo. Encaquetar. Sí, para no usar otro más, y lo que están viendo en video saben el ademán que hice, para no utilizar otro peor en materia de cuando a usted le ajustan algo que usted no desea, ni quiere, ni pide, y a lo mejor no necesita, pero se le impone. Hay una declaración de Manuel Soto Lara, de quien tengo el privilegio de ser amigo suyo, y es de los pocos regidores en este país, que primero uno sabe que son regidores, porque todo esto es un cargo que ha terminado siendo casi anónimo, sobre todo para conveniencia de quienes están allí y están pasando por ahí sin dejar ningún legado, sin dejar ninguna obra, sin dejar nada de lo cual enorgullecerse ellos ni la ciudadanía. Soto Lara, en virtud de lo ocurrido en estos días, describe lo siguiente: cuando arranca la polémica relacionada a la parada de autobuses, que tiene la venia del alcalde, de Obras Públicas, del Ministerio de Deportes, de todo el mundo, menos de la ciudadanía, unos regidores son los primeros que se alarman e incluso hasta asisten a uno de los tribunales de las altas cortes a hacer reclamos y se indignan, y hubo gente hasta que golpes en el pecho y rasgarse las vestiduras. Pues esos fueron los primeros, señores, que hace un par de semanas estaban entusiasmados por la posibilidad de aprobar que esto se llevara a cabo. ¿Qué dice Manuel Soto Lara, quien nunca, en ningún momento, ni siquiera en sus enfrentamientos con Juan de los Santos, el fenecido alcalde, que por cierto pasó muy desapercibido, apenas se habló el 15 de diciembre pasado, que se cumplieron 3 años, de la muerte de Juancito de manera violenta, de Juan de los Santos? Soto, que le tocó muchas veces tener enfrentamientos con él, lo hacía de manera franca, directa, y quizá por eso tenía el respeto, incluso personal, de Juan. Bueno, Soto en esta ocasión, fiel a su estilo, ha dicho que simplemente lo que estaban haciendo esos regidores era poniendo más caro su precio. Estaban cotizando el sí, porque en todo momento nunca pensaron dar el no, pero tenían que aparentar una indignación, tenían que aparentar una inconformidad con el proyecto, dice Soto Lara, y yo personalmente le creo, para luego ponerle precio al paquete. ¿Tú quieres que te diga el precio y todo? Mira, en el caso de Bernarda Aracena, que es una regidora que está ocupando una función que le corresponde a un dirigente reformista, debido a que el regidor que estaba en esa posición fue asesinado. Sí, lo recuerdo. Su suplente. Le correspondía subir a uno del Partido Reformista, y en una sentencia del Tribunal Constitucional lo posicionó. Y en complicidad del PLD con un sector de ese partido, del PRM, la pusieron a ella, dejaron de pagarle al que verdaderamente la sentencia dice, y la pusieron a ella. Ella está ahí usurpando ese cargo porque la tiene el síndico para hacer mayoría. Y el caso de Milagro Segura fueron las únicas que después de haber dicho que no dieron el sí. ¿Tú sabes cuánto le dieron? ¿Cuánto? Digo, que me perdonen, voy a decir números. No le dieron, porque no voy a decir para que me digan ahorita, ay, ¿qué es de qué sé yo? ¿Qué es de...? ¿Tú sabes lo que me dijeron que era lo que se estaba dando por cabeza ahí? ¿Cuánto? O sea, yo no sé hasta dónde era la cotización que tú querías, porque tú tal vez estás pensando en millones. El lenguaje, ¿tú viste eso? ¿Cuándo? No, porque no quiero... No, está excelente. Siga. ¿Cuánto? Siga. Porque estoy dando informaciones que me han dado. No, estoy de acuerdo contigo. How much? Lo que pasa es que estoy admirando eso. 150,000 pesitos dominicanos. Ni un chele más. O sea, que cambiaron el voto por Tú me estás oyendo, porque tú me dices a mí, le dieron 30 millones y una jipeta. ¿Qué más fue lo que digo? No, eso no, pero eso no, porque es otro nivel. 30, no, pero espérate, porque me está diciendo él. Pero 150,000 pesos. Pesitos dominicanos. Es más, hubo regidores que cuando se lo mandaron lo devolvieron. 150,000 pesitos es lo que me dicen y me comunican. Y si me llaman y me desmienten que eran 150,000 pesitos, entonces yo llamo a quien me lo dijo para que lo confirme, que también se le mandó, y dijo que no. Bueno. Y regidores que no lo hicieron y levantaron la mano porque recibieron presión y amenaza de su partido político, lo iban a hacer por 150,000 pesitos. Para que sepa Santo Domingo Este que no fue por un montón de cuartos. Que tal vez tuvieran necesidad y le dieran 30 millones una camioneta. ¿Qué más que lo dice? Una camioneta, una jipeta y 30 millones de pesos. ¿Las dos cosas? Las tres. ¿Las tres cosas? Sí. No, pues espérate. Sábado gigante. No. Pues mira,
Eso fue lo que le dieron a la regidora. Dicen lo que también se le llamó para darle la misma cantidad. Ya lo que duro es ser. Si me desmienten, yo llamo a los regidores. Qué duro, que me dieron la qué información. duro es ser deshonrado y barato al mismo tiempo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Las redes sociales se han encendido con la información que ha dado Eddie Alcántara y además la conclusión que ha dado José Luis Mendoza. No se puede Billetes de ser 2.000. tan barato. En billetes de 2.000, ¿cuántos millones de pesos caben en una caja de zapatos? Depende. Si hay En un billetes de 2.000 nuevos. Depende si los zapatos son de Shaquille O'Neal o de depende. Nelson Ness. Por ejemplo, si es un zapato que Los compras. zapatos sí, pero la caja tiene un tamaño más o menos estándar. Sí, pero Casi si es un sí. zapato que compras tú, por ejemplo, puede caber 18, 20 mil pesos. Si es un zapato. Una chavainera delante. No te lo mando. No, pero recuerda que las grandes, Yo hago una las pregunta grandes, seria aquí. las grandes cantidades de dinero, ¿Pero para qué tú preguntas eso? las grandes cantidades de dinero, Ya la gente sabe de lo que estábamos hablando sobre en todo la pensando, pausa. sobre todo pensando en el tema, vamos a decir, el bajo mundo, se pesan. Es decir, el narcotráfico, por Ah, ejemplo. sí, para no Sí, contar. ¿saben Más o cuánto menos. hay en El narcotraficante tiene que saber por un tema de tiempo, por Más un o tema de menos, eficiencia. sí, más o menos. En cantidad de billetes casi siempre de $100, que Caben también 10 es millones de pesos. los Sí, famosos $10, Benjamins, como exacto. le dicen. Oíste, los 10 millones de Benjamins. pesos en una caja de zapatos. En billetes de 2.000 nuevos. Bien ajustado. Usted lo tiene Ajustadito ahí. comprobado ya. No, porque yo fui Alineadito. testigo de una No cabe vagabundería que lo vi. No cabe tanto. Y me dice el que no lo vi. Pero Usted bueno. lo tiene confirmado. 10 De una millones vagabundería. pesos en una caja de qué tipo de zapato. No, un zapato. Una de las no, limitaciones que por tiene el tema del pago en efectivo en esos grandes volúmenes es el tema de espacio. Porque al final Pero- el billete tiene un largo, un ancho, un grosor. Sí, sí, claro. Entonces Tiene imagínate una- tú, o sea, 1.000.000 son 1.000 billetes de 1.000, 500 billetes de 2.000. En un restaurante aquí. en ¿Cuántos 2015. fardos caben? Sí, Tú eso te- ponte a eso pensar. se En un calcula. restaurante en el 2015. Pero es aquí. menos peligroso incluirse en la política y hacerse diputado y llevarse 30 millones, una jipeta y una camioneta y así no corre el riesgo que cogen los narcotraficantes. Bueno, yo Si no eso sé. es lo que están dando. Es más seguro. Oye, si eso es lo que están dando, oigan lo que le estoy diciendo al país. Busquemos otra. Si eso es lo que están dando, Cada forma de violar la ley, el 80% va a levantar la mano. cada forma de No le violar, importa lo que le haga el partido ni la amenaza del partido. cada forma de violar la ley busca unos blindajes. Sí, realmente. Yo respetaba mucho a Más Puy antes. Ah, ¿tú crees que es mentira? Bueno, yo creo que esa es una declaración poco responsable, pues si tú no tienes, ¿cómo tú vas a salir con eso? ¿Tú tienes pruebas de Alcántara? Porque Como tú dijiste ahorita. No, yo no tengo pruebas de los 15. Miren, voy a cerrar diciendo, Por Dios. A mí me lo dijeron, pero yo tengo pruebas. Así, ¿no? voy a cerrar diciendo Ahora, de las del reuniones, tema. sí, de lo que se está planificando, sí tengo pruebas. No, de las reuniones o lo que se esté planificando. Yo Adenda particularmente he de dicho José aquí Luis que Mendoza. deberían estar haciendo esas reuniones porque si los promotores de la reelección tienen que buscar la Y el manera sitio. de quitarle ese impedimento al presidente antes de marzo. Adenda de José Luis Mendoza. Voy a concluir brevísimamente diciendo, para continuar con este tema y otros, el regidor Manuel Sotolara, abogado por demás, finalizaba hablando de ese tema de cómo simplemente se había hecho un ejercicio para cotizar más, tal vez el precio de por qué, del cambio de voluntades, para finalmente terminar apoyando algo a lo cual se habían opuesto, dándose golpes en el pecho y demás. Y finalmente hizo algo que me llamó mucho la atención y con eso quería concluir. Le pidió a la secretaria del Consejo una certificación de cuál fue su voto. Ese certificado, yo voy a invitar a Sotolara a que lo ponga en un cuadro en su casa para que sus hijos siempre se sientan orgullosos de él. Hay gente que le va a brindar a sus hijos probablemente del fruto de los sobornos y de una serie de cosas. Le puede brindar un buen nivel de educación, le va a brindar facilidades materiales, yo no tengo ninguna duda, le va a facilitar un montón de cosas. Pero va a ser difícil que pueda mostrarle, encuadrar sus decisiones y mostrárselas a sus hijos con orgullo y decir, yo hice lo correcto, lo que estaba bien. Y tengas o no tengas, puedes sentirte orgulloso mañana, pasado, cuando sea diciendo que tu papá, tu mamá, no fue un vulgar ladrón, no fue alguien que pura y simplemente aprovechó pues su puesto al frente de una institución pública para con eso validarse materialmente e invalidarse desde el punto de vista ético y moral. Mis felicitaciones desde aquí al regidor Manuel Sotolara. Continuamos con Esteban Delgado. Gracias a Yulisa, gracias a los amables compañeros aquí en cabina, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Esta mañana se publicó en un medio de comunicación, un periódico, unas declaraciones del ministro de Agricultura, Osmar Benítez, a quien envío un saludo, porque lo conozco desde hace mucho tiempo, donde hacía referencia a que el presidente de la República había autorizado a
a que se inicie un proceso para gestionar una negociación tendente a revisar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-CAFTA. Y bueno, me llama la atención cuando veo ese tipo de información, porque es una información muy bien intencionada, pero estoy seguro de que el propio Osmar Benítez, que es un experto en materia de comercio exterior y de negociaciones comerciales internacionales, principalmente en materia agrícola, de que se trata de un buen intento con una buena intención, pero no creo que haya muchas esperanzas o muchas expectativas en términos reales de que se vaya a alcanzar algo en ese sentido. Nosotros recordamos, por ejemplo, que Estados Unidos promovió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de las Américas o de Norteamérica, América del Norte, conocido como TECLAN, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y lo promovió Estados Unidos, esa revisión, precisamente porque tenía una balanza comercial negativa que le afectaba, lo viene afectando con México, que es uno de los dos principales socios en ese tratado. Entonces, en procura de mejorar su posición, Estados Unidos, su posición comercial, Estados Unidos promueve esta modificación. En el caso del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, el DR-CAFTA, ese tratado, cuando empezó su vigencia, en vez de perjudicar la balanza comercial de Estados Unidos con República Dominicana y los países de Centroamérica, lo que hizo fue que lo benefició. Es decir, que la balanza comercial de Estados Unidos ha ido mejorando en la medida en que ha avanzado ese tratado, incluso con República Dominicana, porque hasta el año 2000-2001 nosotros teníamos una balanza comercial positiva con Estados Unidos, aunque mucha gente no lo crea. Vendíamos más a esa nación de lo que le importábamos. Hoy día no. Hoy día tenemos un intercambio comercial donde la relación de balanza comercial negativa para nosotros es de 62 a 38, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Entonces, quiere decir que si Estados Unidos tiene balanza comercial positiva en el DR-CAFTA, balanza comercial positiva con República Dominicana, balanza comercial positiva con Honduras, con El Salvador, con Guatemala y con Costa Rica, solo con Nicaragua no tiene Estados Unidos balanza comercial positiva, y es por una situación de que hay unos beneficios que recibe Nicaragua por su condición de país pobre que le facilita exportar más de lo que importa desde esa nación. Sin embargo, el intercambio con esa nación es muy mínimo. Es el país con el que menos relación comercial tiene Estados Unidos de los 6 que componen el DR-CAFTA. Entonces, por eso es muy difícil que esa nación acceda a negociar un tratado de libre comercio donde recibe los mayores beneficios en términos de intercambio comercial, porque no va a acceder a negociar un tratado para beneficiar o para perder beneficios. Pero al mismo tiempo, recordemos que ese tratado de libre comercio se inició, se aprobó en el año 2004, se puso en vigencia 2-3 años después en diferentes épocas para cada uno de los países. Pero recordemos que ese tratado fue negociado por Centroamérica. Los 5 países de Centroamérica negociaron con Estados Unidos. Cuando las negociaciones estaban bastante avanzadas, nosotros nos adherimos para no quedarnos fuera y tuvimos que prácticamente rogar para que nos incluyeran en ese tratado. Por lo tanto, no creo que tengamos mucha influencia o mucha incidencia para conseguir convencer a los norteamericanos de modificar ese acuerdo, si no es en una alianza tal vez con los 5 países de Centroamérica, para que en bloque tal vez le solicitemos a Norteamérica que acceda a una revisión de ese tratado. Y tal vez a Centroamérica no le interese, porque si bien es cierto que Centroamérica mantiene una balanza comercial también negativa con Estados Unidos, pues le ha sacado mayor provecho a ese tratado de libre comercio, principalmente en su intercambio con países como la propia República Dominicana. No debemos olvidar que la balanza comercial de República Dominicana con los 5 países de Centroamérica es negativa para nosotros, una proporción prácticamente de 90-10. La República Dominicana no hizo ningún esfuerzo o hizo muy poco esfuerzo por mejorar su capacidad de comercio con Centroamérica. Se concentró más en Estados Unidos, pero con el caso de Estados Unidos tampoco hicimos una gestión grande en cuanto a la mejoría de nuestra competitividad. Y hoy día, por ejemplo, al mes de octubre de este año, los primeros 10 meses del año 2018, nosotros exportamos hacia Estados Unidos 4.491 millones de dólares e importamos desde esa nación 7.094 millones de dólares para una balanza comercial negativa de 2.602 millones de dólares, una proporción negativa para nosotros de 62 a 38. Entonces, reitero,
muy buena la intención del presidente de la República al autorizar un proceso para búsqueda de negociación en procura de tal vez revisar algunos aspectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero desde aquí le hago la exhortación a los productores nacionales y estoy seguro de que por un asunto tal vez de buena fe, Osmar Benítez no puede decirlo o no lo diría de esa forma para no ser tan crudo con los productores a los que él tanto apoya, pero estoy seguro de que él también lo sabe, de que es muy difícil que Estados Unidos acceda a modificar o a revisar una modificación del Tratado de Libre Comercio, del DERECAFTA, para beneficiarnos a nosotros cuando ellos lo que han hecho o lo que tienen es una posición de ventaja que no van a ceder, y menos ahora que tiene Estados Unidos un presidente como Donald Trump que está procurando la defensa a toda costa de su producción nacional y no precisamente de ceder ventajas de su producción nacional para otras naciones, aunque sea una nación amiga como la nuestra y aunque sea una nación pequeña y necesitada como la nuestra. A los productores nacionales que se concentren más en tratar de identificar mecanismos para adquirir mayor competitividad y de esa forma poder mejorar su oferta exportable no solo hacia los Estados Unidos, sino también hacia otros países del resto del mundo, y de esa forma mejorar nuestra condición de relación comercial, mediante la cual o sobre la cual tenemos una posición incómoda, porque solamente tenemos una balanza comercial positiva muy buena en nuestra relación con el vecino Haití, pero con el resto del mundo nuestra balanza comercial no es tan favorable. Incluso ya hemos dicho cómo con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, tenemos una balanza comercial tan negativa. Nosotros tenemos también una alta dependencia de las estadísticas de exportación, de la parte que tiene que ver con zona franca y de la parte que tiene que ver con las exportaciones mineras, no así con las exportaciones nacionales no mineras. Las exportaciones nacionales no mineras en los últimos 6-7 años, en vez de aumentar, se han reducido en alrededor de un 20-22%. Apreciamos los esfuerzos que ha hecho el presidente de la República a través del Consejo Nacional de Competitividad de declarar este año, incluso año de fomento de las exportaciones, y de tomar medidas tendentes a ir eliminando las trabas que tienen nuestras exportaciones, pero falta mucho por hacer. Y créanme que lo que vaya a hacerse no puede ser concentrándonos en una ilusión, porque no es más que una ilusión de pensar que en algún momento el DERECAFTA pueda ser modificado para beneficiarnos. Si nos sentamos a esperar, nos vamos a quedar esperando. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hoy ha sido un día en el que venimos desde la noche de ayer conversando o analizando que el gobierno no firmará el pacto para los refugiados, un tema al que le dimos seguimiento la semana pasada y al que probablemente mucha gente confundió con el pacto por las migraciones seguras que había propuesto la ONU a más de 130 países, de los cuales finalmente solo firmaron un poco más de 100. Quedaron 29 países fuera que decidieron no firmar el pacto, aunque muchos de ellos habían dicho que lo firmarían. Pero que a muchas personas les tomó, yo diría que hasta por sorpresa. Se trata del Pacto de los Refugiados, que lo había propuesto la ACNUR, que es una especie de apéndice de la ONU, porque es el departamento de la ONU o la organización perteneciente a las Naciones Unidas que trabaja y vela por el establecimiento o el respeto a los derechos de los refugiados. La ACNUR es ciertamente la organización que tiene la facultad de declarar poblaciones o ciudadanos como refugiados o no. Y aquí se había planteado anteriormente ya declarar a nuestros hermanos vecinos siameses como refugiados, cosa que había creado una crispación general, porque si se declaraban como refugiados, entonces República Dominicana se iba a ver en una situación, en una coyuntura especialmente particular. La semana pasada conversamos nosotros y otras personas más, aunque debo admitir que no fue la misma cantidad de gente, de políticos y de líderes de opinión, como con el pacto anterior, y por eso dije que a muchos los tomó de sorpresa, porque a pesar de que hablamos de personas con cierto nivel de intelectualidad, aparentemente muchos se confundieron. Lo que sorprende de esto y lo que a uno le hace llamarse a una especie de reflexión es por qué si se tuvo, Esteban, Eddie,
la misma situación de crítica con el pacto anterior, República Dominicana a través de su Cancillería no socializó con el país, no hizo público que tenía entre sus manos para discusión entonces el pacto por los refugiados de la ACNUR y que República Dominicana tenía que apersonarse a Nueva York para firmarlo durante el día de hoy y presentarse en la discusión que se daba el sábado y el domingo. No hay muchas explicaciones, simplemente la Cancillería emitió un comunicado en el día de ayer en el que decía de manera textual que República Dominicana no firmaría el pacto por los refugiados porque el gobierno había decidido no adoptarlo, simplemente porque no va a adoptar el pacto que será conocido el próximo lunes 17 del 2018 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La Cancillería no dio necesariamente una explicación que fuera formal, aunque sí se habló en varios momentos de que se había estudiado el pacto, que por cierto también tenía varios meses discutiéndose, aunque República Dominicana no había tenido la oportunidad de que se diera en el seno de la sociedad. Y finalmente, ya un día antes de firmarlo, entonces hacen un comunicado diciendo que simplemente el país no lo firmará. Pero en esta ocasión no hubo comisión para revisar eso. Nada. Aparte de que también el presidente, la Cancillería así como que lo tenía como calladito, como que bueno... Todo es porque curiosos han descubierto lo que hay, no porque ellos le han informado a nadie. Correctamente. Es una cosa extraña eso, ciertamente. Los pero dos fíjate, pactos. Y mira, fíjate cómo hoy, bueno, tiene que ver con que tal vez no había mucha noticia, pero de todas maneras esa fue la información principal de todos los periódicos. Porque independientemente de que no se había socializado, desde el miércoles pasado hacia acá, la gente entonces estuvo pendiente porque fue cuando se publicó. Aquí lo hicimos un tema de que estamos prestos a firmar el pacto del ACNUR. Sin embargo, la Cancillería no se había pronunciado al respecto, ni siquiera para informarle a la ciudadanía que hoy República Dominicana tenía el compromiso de firmar o no ante la ONU este pacto que es apéndice o conexo al pacto anterior. Fue, como decía José Luis, no lo querían ajustar por partes. Primero, el pacto de la migración y una semana después, fíjense qué poco tiempo de diferencia, el pacto por los refugiados. Yo dudo que si nosotros firmábamos el anterior y no firmábamos este o viceversa, pudiéramos tener una representación o un papel de legitimidad frente a la ONU cuando no habíamos analizado públicamente cuál iba a ser el impacto para el país. Desconozco por qué tratados de esta importancia no se socializan con la sociedad, no se convocan a un conversatorio, quizá con los primeros partidos políticos, con las organizaciones civiles organizadas, con los principales medios de comunicación, de manera que le llegue a la gente de manera particular para que puedan opinar sobre los temas importantes de la nación. Hay que recordar que todos los que hablamos de democracia, en ocasiones pareceríamos confundirla. No que la democracia es el pueblo, el poder del pueblo para y con el pueblo. Y entonces, ¿por qué no se le da la información a ese pueblo? Entre comillas, no hay palabra que se preste a mayor manipulación que esa, pero ¿por qué no se le da la importancia que tiene la gente cuando se habla de tratados internacionales tan importantes como este? Y no porque tengan un impacto económico de entrada, sino porque tienen un impacto social muy fuerte. Para que ustedes tengan digamos que un parámetro para saber si esto es importante o no. El Parlamento Europeo tuvo unas discusiones en el año 2015-2016 sobre cuántos refugiados y cuántos migrantes ellos podían aceptar. Eso lo hace un país organizado. Y determinaron que primero ellos tenían que saber cuánto les costaba un refugiado y cuánto les costaba un migrante a cada estado europeo, para entonces después ellos determinar con cuántos podían cargar, partiendo de la realidad de que ciertamente un migrante puede costarte 0.
si viene en condiciones especiales, pero un refugiado cuesta entre 4 y 6 mil dólares, decían los representantes del Parlamento Europeo en el año 2015-2016. Si eso se prorratea y las conversaciones han seguido, porque créanme que Alemania, Italia y muchos otros países cercanos de la Unión Europea han tenido que cargar con una fuerte carga migratoria, especialmente con los refugiados. Ellos mismos han tenido que analizar año por año cuánto le cuesta la firma de cada responsabilidad como esta, independientemente de que sea vinculante o no. Pues en ese estudio que hizo el Parlamento Europeo, se habló de la crisis de los refugiados y eso terminó con un choque de ministros, el de Relaciones Exteriores con el ministro de Hacienda. Tuvieron esta discusión en el mismo Parlamento y al final terminaron en que España, por ejemplo, iba a aceptar los migrantes que ellos requerían, los que podía soportar su economía y que iban a recibir los refugiados que económicamente ellos pudieran soportar. ¿Por qué? Porque un refugiado es una persona catalogada como expulsada por razones voluntarias o involuntarias al que hay que suplirle de todo en el país al que llega. El refugiado es una condición especial y de esa manera tiene que ser tratada. En ese momento en el Parlamento se habló de que el costo de un refugiado para ellos en comida, ropa, gastos médicos, alojamiento, formación del idioma y capacitación técnica o vocacional o empresarial, pretendiendo ellos que tuvieran que cargar con el peso económico solamente un año y no todo el tiempo, y dijeron que ese costo ellos lo habían fijado en 6.000 euros. La pregunta para nosotros es... $8.000. Y ya les dije que entonces determinaron la discusión entre el ministro de Hacienda y el ministro de Relaciones Exteriores. Terminó en que iban a aceptar los que ellos pudieran sostener económicamente. Sin embargo, en República Dominicana, y es la parte que a nosotros nos interesa, no estamos hablando aquí de cuánto nos cuesta un migrante, cuánto nos costaría un refugiado y cuáles son las razones técnicas por las que no se firmaría el pacto. Simplemente se decidió por presión social, y qué bueno que el gobierno finalmente escucha lo que la gente quiere decir, que no se firmara el pacto. Pero ¿en qué momento nosotros vamos a funcionar como países organizados, como Europa, por ejemplo? Y creo que no es mucho pedir, porque simplemente hay que tomar un tema y desarrollarlo ampliamente y planificarlo económicamente. En Europa se dijo que al año ellos iban a gastar con 40.000 refugiados 240 millones de euros. Y mi pregunta es, ¿sabe República Dominicana, a conciencia de que no hay ningún pacto migratorio que contemple la situación especial de República Dominicana con su frontera, sabemos nosotros cuánto nos cuesta un migrante y cuánto nos costaría un refugiado? El gobierno de la tarde. Empezamos al gobierno de la tarde, entramos en el último tramo, son las 6:40 de este lunes 17 de diciembre. Recibimos al abogado, al doctor Carlos Salcedo, con quien vamos a conversar el día de hoy sobre cómo va el caso del señor Manuel Rivas por el supuesto, digamos que crimen de corrupción y de sangre cometido mientras estaba en su gestión de la OMSA. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Bueno, Yulisa, Todos esos casitos que tiene Carlos. Bueno. Carlos era prieto. Pasa que todos esos casitos los Pero tienen así de ese color. Está rubio, José. Sí, está rubio. Oye, pero mala fe. Es con mala fe. Que la gente que no entiende. ¿Y qué necesidad hay de Sí, eso? Hay veneno ahí. Esto es que no puede ser. Mala fe. No los abogados que más... Digo, preparados, sí, porque ahí que está el tema también. Usted, No le enseña a nadie los truquitos, mi No, pero la hermano. mano cobra pero barato, pero Carlos usted Salcedo tampoco de Alcántara. Sí, porque de Ese no es el tema del entrevistado. Es Usted Carlos se, Salcedo. usted se conoce todos los trucos, cobra caro y usted también no aparenta El la que entrevistado viene. es Carlos Salcedo. Don Carlos, Sí, porque a vamos hablar- a entrevistarlo a él primero, ¿verdad? Ay, no. Si no se hunde ahí el barco. Ahí, sí. Carlos, cuéntanos, ¿cómo anda el caso Manuel Rivas? Mira, mañana vamos a conocer de la decisión que tomará o ha tomado ya el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que está a cargo de todo el control, las garantías del proceso. ¿Y qué va a conocer mañana? ¿Qué va a decidir? Si procede la libertad y la suspensión de la prisión preventiva de Manuel Rivas. Por una sencilla razón.
porque cuando el Ministerio Público solicitó el 5 de junio del año en curso la ampliación del plazo de la investigación, o no advirtió, o conociéndolo, realmente por no haber ninguna justificación para el mantenimiento en prisión de Manuel Rivas, en la solicitud no puso ninguna justificación para el mantenimiento en prisión. Y eso significa no justificación verbal, que ni existe en la instancia, sino también que tiene que anexarle las pruebas que se indican a Manuel Rivas en la justificación del mantenimiento y la prolongación de la prisión. Al no hacerlo el Ministerio Público, la única salida que establece el artículo 228 del Código Procesal Penal es la suspensión de la prisión preventiva y la orden de libertad. En buen derecho. Ellos trataron de alguna manera en la audiencia del jueves pasado, del jueves 13, trataron de llenar con palabras, no con pruebas, lo que no hicieron en la instancia. ¿Quién es ellos? El juez. El Ministerio Público. El Ministerio Público. Y luego los querellantes que se le unieron, que son las supuestas víctimas, que todavía está por determinarse. Pero eso no es lo que establece la norma. Estamos en un sistema de justicia rogada. Lo que usted nos ruega en la instancia que debe entrar al tribunal, a pesar de la oralidad, que tiene que oralizarte todo eso, evidentemente sería entrar algo como de contrabando, sin la preparación debida para la defensa en relación con algo que no se previó. Y eso evidentemente deja al Ministerio Público vacío de contenido y el juez evidentemente tendrá que valorar esa situación que esperamos que sea con resultado favorable. Pero hay un elemento adicional muy importante y es que Manuel Rivas tiene 1 año y 2 meses preso. Ya tiene 1 año. Al día de hoy, primero, la solicitud de prórroga de la investigación fue al mes 8. Ustedes recuerdan que el plazo de la investigación eran 8 meses. Sí. ¿Cuánto ya van? Va 1 año y 2 meses. Es decir, que está pasado 4 meses más del proceso, perdón, 6 meses más del proceso de investigación. Nosotros demostramos Pero incluso, ellos no pidieron una reposición de los plazos, la extensión del plazo. Eso fue lo que pidieron, pero la extensión del plazo la solicitaron el día 5 de junio, se vencía el día 19 de junio y desde entonces una serie de incidentes que han ocasionado los mismos miembros del Ministerio Público no ha permitido que den la decisión, porque ellos se metieron el cuchillo ellos mismos, claro, reconociendo en el fondo lo que todo el mundo sabe, que Manuel Rivas no tiene ninguna vinculación con ese asesinato. Por una razón sencilla, ustedes saben de qué es que acusan a Manuel Rivas. Lo acusan de haberse reunido, supuestamente, eso es el decir del Ministerio Público en la acusación, no hay acusación formal, sino que hay una acusación preliminar, que es lo que ocurre cuando hay una solicitud de medida de prevención, de medida de coerción. Entonces, en esa acusación preliminar o provisional, el Ministerio Público, fíjense la acusación que tiene, que Manuel Rivas se reunió con Eddie Santana Zorrilla, un empresario que tenía suplía algunos servicios, suplidor de la OMSA, y que conversaron de resolver el tema de la solicitud de dinero, documentos y demás que había hecho a la OMSA Junior Ramírez, y al decir de Junior, lamentablemente fallecido, no le entregaron la totalidad de las pruebas, no le entregaron las pruebas, le entregaron 17 cajas de pruebas. Hay videos incluso de todo eso. Faltaron algunas pruebas y se le dijo a Junior Ramírez que faltaban unas cuantas pruebas porque eran demasiadas las cajas que habían que recopilar. Solamente en copia eran cantidades enormes, pero la orden era que le entregaran todo lo que quisiera. Sin embargo, conversaron Manuel, supuestamente, y Eddie, de que le pagaran un dinero a Junior Ramírez. ¿Ustedes saben lo que significa eso en materia de derecho penal? Pero Eddie Santana admitió que se le hizo el requerimiento económico para resolver el tema. Pero yo le voy a preguntar una cosa. ¿Eso qué tiene que ver con la muerte de una persona? Técnicamente hablando. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué tiene que ver eso con una muerte? Al contrario, cuando tú le vas a pagar a una persona, se supone que no hay ninguna orden de matar ni ningún acuerdo de utilizar a nadie para que lamentablemente a menos que eso se utilice como un señuelo, que es lo que plantea aparentemente el Ministerio Público. No lo plantea, es que aquí no hay engaños. Es que el Ministerio Público no trabaja con triquiñuelas ni nada oculto, tiene el deber de transparencia frente a los acusados
y el deber de objetividad en el proceso. Es decir, no lo puede hacer escondiéndole a la defensa los medios con los que cuenta. Y yo les tengo una noticia a ustedes. Nosotros desde el día 1 estamos pidiéndole al Ministerio Público que nos suministre cada una de las evidencias y actuaciones que tiene contra el señor Manuel Antonio Rivas Medina. Tiene todo. Ustedes saben al día de hoy qué nos ha entregado el Ministerio Público. No lo hemos hecho solamente todas las semanas. Lo hemos hecho formalmente por escrito. Incluso hemos tenido que acudir al juez para que nos lo entreguen. Y nos han dicho en todo momento, no tenemos nada que Mira, probar. Manuel. No lo hay. Manuel. Entonces, si no hay ninguna prueba, si no hay ninguna Carlos, evidencia relacionado con su vinculación al hecho criminal, evidentemente restaría analizar el tema de la corrupción, que de eso tenemos que hablar. Ese es otro también. tema, porque Ese aquí es la muerte de Junior, el asesinato. Ahora, la acusación del Ministerio Público no es que Manuel asesinó a Junior. La acusación del Ministerio Público, que es lo que procura demostrar, es que todo el andamiaje y el entramado que se orquestó alrededor de Junior, él tuvo participación, sea con el dinero que se dio, que se pudiera haber utilizado para el asesinato, que en principio era para un objetivo y después lo desviaron para otro. Eso es lo que procura el Ministerio Público, no que si Manuel lo mató, sino que sí participó en la trama orquestadora para darle muerte. Eso es lo que procura el Ministerio Público. Pero primero, ¿dónde está la orquestación para asesinarlo? Es decir, ¿qué demostraciones ha dado? No solamente en la solicitud de la medida de coerción del Ministerio Público, sino también a lo largo del proceso que se ha extendido. Y hay un acusado fundamental por que las tú sabes que no está aquí tropelías en el propias del país. proceso. Claro, pero ¿qué elementos probatorios? Porque aquí no podemos hablar en el aire. Es decir, un imputado tiene que saber con qué cuenta el Ministerio Público para ver si podemos desvirtuar esa acusación preliminar. ¿Y de qué o se no. defiende? Y de qué se defiende. Ese es el derecho de defensa puro y duro. Si el Ministerio Público no ha sido capaz de presentarnos una sola prueba, retoma incluso mayor fortaleza lo que se ha venido conociendo a nivel del país. Ustedes se recuerdan que el anterior abogado del señor Argenis Contreras dijo en varias oportunidades públicamente, están grabadas, yo tengo las grabaciones, se le suministraron incluso al Ministerio Público y no han hecho nada con eso. Carlos. ¿Qué dijo el doctor Carlos Balcácer? Que Junior le dijo a él que Manuel Antonio Rivas Medina no tenía nada que ver con ese homicidio en lo absoluto. Pero además, yo les pregunto a ustedes, si eso hubiera sido una orquestación para asesinarlo, ¿ustedes creen que una persona o las personas que están involucradas hubieran elegido la UAS, donde una detonación se va a oír en todo el entorno, pero donde no hay sé, gente pero ahí? según los videos nadie se dio cuenta de que lo habían matado. Pero además, Carlos, eso lo dice Argenis Contreras, de que a través de su abogado, que era Carlos Balcácer, que abandonó, por cierto. Sí. Y eso lo dice él a distancia. Que lo diga Carlos Balcácer y que lo diga Argenis a distancia tampoco es un medio Ni de es una prueba. prueba. O sea, eso también es palabra en el aire, tal como Pero tú a favor dices de que quién, es lo del a favor de Ministerio quién Público. se interpreta la norma, Ahora, o a favor de quién se a favor del interpreta imputado. A favor de la víctima o del imputado. la ausencia probatoria. No es en su perjuicio, es a su favor. Es decir, estamos en un derecho donde el artículo 74.4 de la Constitución consagra el principio de favorabilidad, el principio pro homine. ¿Qué significa eso? Que la norma debe ser interpretada Cuando no está taxativamente a clara. favor del imputado. Y hay otro principio que se llama el principio impeius. No se puede interpretar en perjuicio del imputado, ¿verdad? Ninguna norma, ni ningún procedimiento, ni ninguna relatoría fáctica o jurídica. Hay una declaración que tú estás haciendo que eso tiene que analizarlo el juez previo a los debates, a la presentación formal de la acusación y de las pruebas que tiene el Ministerio Público. Claro. Porque nosotros no podemos decidir sobre ese tema, si Claro. es culpable o inocente. Pero mira, Carlos, hay una situación que nosotros no podemos dejar pasar sobre la mesa. ¿A quién beneficiaba el asesinato de Junior? Se supone que quien beneficiaba habría que preguntarse si en todo lo que hay o en todo lo que hubo previo al asesinato participó o no. Porque hay un solo beneficiario, el que estaba recibiendo la presión constante, supuestamente, de Junior sobre
los requerimientos a través de la ley 200-04. O lo que es lo mismo. Entonces, aquí él era el sobre quien iba a beneficiario de ese recaer, acontecimiento. sobre quien iba a recaer la consecuencia de que se hiciera público un escándalo de corrupción del tamaño del que finalmente, como quiera, se hizo público, que ¿Pero era de cuál tamaño estamos hablando? del que dice el corrupción Ministerio primero? Público que se va a ¿Cuál? soportar en las auditorías que se le está haciendo a la OMSA. ¿Cuál? El El que que habría- ustedes el- han el escuchado que- pero, públicamente Carlos, que sí, no pero- está en ningún sitio. Carlos, sí, Porque- Dice el pero Ministerio fíjate, Público que es va a que- estar soportado Carlos, sobre pero es auditoría, el Carlos. que habría motivado entonces a Rivas a mandarle dinero a Junior. Perfecto. Porque entonces, con la sobre la prueba, base pero de vamos, qué no, se le iba a entonces, dar ¿para qué dinero le a estaba Junior dando Ramírez. dinero? Vamos a descantar las cosas. Primero, no se ha demostrado que Manuel Rivas sostuvo esa reunión para instruir o darle órdenes, que no puede ser, porque Eddie Santana Zorrilla es un empresario totalmente independiente, tengo entendido que muy exitoso. Y dichoso. Muy Bueno, no sé, dichoso. yo lo que sé que es un empresario. Y además muy vinculado a la OMSA, según dice el Ministerio Público. Bueno, pero tiene servicios que la ONSA requería y que también estaban amparados en la resolución. Pero dice el Ministerio Público, Carlos, que 3340, servicios que eran pagados 5, 6 y 7 veces en vez de una por un mismo autobús a conciencia y a beneficio de la OMSA. Eso O sea, todo fue estamos destruido, hablando, Yulisa. Eso fue todo pero estamos destruido. hablando de de un entramado que parecería muy complicado y que, como tú dices, debería soportarse en auditoría, pero lo que ha presentado el Ministerio Público no deja fuera al señor Rivas, de No, ninguna al manera. contrario, lo deja totalmente fuera. Mira, si hablamos de la corrupción, tú dirías, bueno, Eddie tiene un punto, y es un punto importante, como tú decías, este tema también. Bueno, ¿a quién beneficiaba finalmente el pagarle a Junior para dejar sin efecto? Ustedes saben lo que pasa en la República Dominicana. ¿Cuánta gente llega a acuerdos, aun cuando sepan que ningún daño se le va a procurar con relación a lo que entrega? Si él finalmente estaba entregando toda la información, era porque no lo temía. Porque había cumplido, como lo dice la auditoría de Cámara de Cuentas, la definitiva, dice que todo cuanto hizo Manuel Antonio Rivas como director de la ONSA estaba amparado en la resolución 1508, en la ley 340 y amparado por autorizaciones de la Contraloría General de la República. Pero habría que ver quién define. La señora Yocasta Guzmán no solamente lo avaló la 1508, sino que dio incluso posteriormente, en el año 16, una comunicación oficial reiterando y ratificando el hecho de que las compras de combustibles, de viajes y también de repuestos, estaba previsto de la forma como se estaba haciendo. Después por del las crimen necesidades dijo que propias de la ciertamente institución. tenían que reconsiderarse, pero tú dices Bueno, pero eso fue posteriormente. Estamos en un sistema de derecho. La legalidad estaba prevista y estaba Pero todo si- amparado en eso. Entonces, si lo reconsideró después, eso pone en entredicho la legalidad que tenía, Carlos. No, pero sería un acto de irresponsabilidad de Yocasta Guzmán. Si posteriormente a haberlo avalado, entonces por el escándalo, sería el acto de irresponsabilidad más grande de cualquier funcionario. Carlos. Si posterior a eso dice, no, lo que cuando yo dije Diego, dije Diego. No, Carlos, no, corrigió, pero eso no significa que no estuviera provisto Ahí de es que legalidad. ahí es que está el tema, Carlos. Provisto de legalidad. Sobre lo de mañana, quería preguntarle para entrar, porque originalmente Rivas la medida de coerción consistía en qué tiempo de prisión. Consistía en un año. 8 meses. 8 meses. de prisión. Se pidió una prórroga al Ministerio Público y esa prórroga era por 8 meses más. Perdón, era un año y 8 meses la investigación. Entonces se A pidió los 8 meses. una prórroga, es decir, al momento de revisar de manera obligatoria la medida, la ratificaron. Pero la ratificaron simplemente reproduciendo cuando la cartilla ratific- que hizo el juez, pero cuando la jueza de atención Cuando la permanente. ratifican en el 8º mes, cuando la ratifican es por un No año. en el 8º mes, la ratificaron recientemente, sin ninguna o sea, base. sí, entonces ahora, Pero eso es diferente a lo que va a ocurrir mañana. sí, se lo porque digo de porque entonces, mañana, ¿qué puede ocurrir si no le dan libertad? Si no se deja sin efecto la medida de coerción, ¿qué tiempo duraría adicional esa medida de coerción? Bueno, ellos están pidiendo 4 meses más y evidentemente ese plazo está vencido, por lo tanto sería frustratorio también. Pero además, nosotros con relación a la medida de coerción que fue ratificada, tenemos un recurso de apelación que podemos depositar precisamente en el día de mañana, esperaremos a la decisión. Yo estimo que va a ser positiva porque no hay otra salida desde el punto de vista jurídico y confiamos en el sistema de justicia. Carlos, gracias por haber Suerte, estado Carlos, con nosotros. hermano. Y Gracias eso, del alma, me encanta estar suerte. con ustedes. Y ojalá que pueda venir en otro momento para que Cuando tengamos quieran, esta para que hablemos de todo un poco. mucho más amplia. Sí, Claro. Gracias a Carlos Salcedo que ha estado con nosotros. En Gracias a Odebrecht tú estás ustedes defendiendo a un también inocente.
Nos Dígalo duro. vamos por el día de hoy. Regresamos mañana. Este equipo en pleno se reintegra mañana martes a las 5 de la tarde. Buenas noches. El gobierno de la tarde.